Bueno, lo primero de todo es daros las gracias a todos aquellos que os habéis acercado a este pequeño libro, ¿no? A Contra la Democracia, el libro del que vamos a hablar a lo largo del vídeo, y que gracias a vosotros, lectores de Letras Inquietas, lectores de Adraga y lectores en general, habéis conseguido ponerlo entre los más leídos en varias listas de lectura. Y esto es mucho más importante de lo que os podéis llegar a pensar, porque permite lo que es difundir un mensaje y permite que este mensaje disidente llegue a más gente y que se normalice. Entonces, bueno, daros las gracias por conseguir que un mensaje que va directamente contra el sistema se pueda llegar a normalizar. Entonces, antes de empezar un poco a diseccionar el libro, creo que hay que responder a varias cuestiones. La primera cuestión que me hacen cuando publico el libro, cuando se publica, es ¿por qué un libro contra la democracia? ¿No? Si es el sistema menos malo de todos. Y es el sistema que permite dar voz a la mayoría. Bueno, yo creo que ante todo un imperativo categórico, es un deber moral el hecho de ir contra la democracia porque es el sistema en el que vivimos, estas democracias burguesas y liberales, ¿no? Porque al final, en el discurso político veo como la derecha liberal dice que vivimos en el socialcomunismo, que eso, bueno, es una cosa que tendrán también que explicar los sociólogos, qué tipo de mente inepta puede llegar a pensar que se puede juntar el socialismo y el comunismo, ¿no? Cuando son fases totalmente distintas, cuando no tienen nada que ver una con la otra. Y cuando también la izquierda progre, esta woke, dice que vivimos en el fascismo. Pues bueno, tengo una mala noticia tanto para la izquierda como para la derecha, y es que el fascismo cayó con la República Social Italiana y por desgracia pues no se ha podido volver a replicar en Europa. Y el comunismo cae con el muro de Berlín y con la caída de la URSS. Entonces, lo siguiente sería postular las otras dos mentiras sobre las que está sustentada la democracia, ¿no? Una de ellas es que es el gobierno de las mayorías. Bueno, como he dicho antes, esto no es así. Porque al final vemos que en España gobierna el PSOE, vemos que gobierna Pedro Sánchez, ¿no? Pero la cantidad de votos con las que gobierna Pedro Sánchez nunca es mayor que la cantidad de votos que votan a otros partidos junto con la abstención. Entonces, no, empíricamente podemos decir que efectivamente, por mucho que vivamos en una monarquía parlamentaria y que el gobierno se haga a base de apoyos parlamentarios por diputados, empíricamente podemos observar que no es el gobierno de las mayorías, sino que hay una mayoría a la que una minoría acalla la voz. La otra mentira, y que va anexa junto con otra, ¿no? Sí que se puede señalar, es que la democracia, los problemas de España se solucionan metiendo un papel en una urna. Me gustaría también saber qué tipo de mente infantil se puede llegar a tener pensando que los problemas de España se pueden solucionar metiendo un papel en una caja, ¿no? Mediante ejercicios de papiroflexia. Eh, También tengo una mala noticia para los demócratas y es decirles abiertamente que los problemas de España no tienen solución democrática posible. Entonces, bueno, esto va anexo también a la idea de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Claro, esto te lo dicen las élites, ¿no? Y ha calado también en parte de los trabajadores nacionales por esa alienación, ¿no? Esa pérdida de sí mismo que provoca el capitalismo. Y es que al final, efectivamente, las clases dicen, las clases oligárquicas, el poder te dice que el problema de la democracia se soluciona con más democracia, porque más democracia significa quitarle poder a los trabajadores nacionales para poder decidir sobre los asuntos que les atañen y entregárselos a esas élites, ¿no? Entonces, bueno, también tengo una mala noticia, los problemas de la democracia no se solucionan con más democracia, sino que la democracia es el problema. Y es el problema de fondo que está destruyendo a nuestras naciones, a todas las naciones europeas. Entonces, bueno, el libro contra la democracia se divide en dos partes. En la primera parte se señalan varios temas, ¿no? que tratan de desmitificar a la democracia y tratan de señalar los problemas que tiene. Uno de estos capítulos, por ejemplo, es el del tema de la ventana de Overton, ¿no? Hay mucha gente que dice que la ventana de Overton sirve para poner en tela de juicio diversos discursos que antes no habían, y sobre todo también es un discurso de la derecha que nos dice que para que salga una derecha más a la derecha es necesario que se abran este tipo de debates y sí que haya partidos de derechas. Esto no es así. De hecho, yo creo que todos los que os acerquéis a este vídeo, la inmensa mayoría, no sois de derechas. Entonces, para que un partido como el nuestro, como el que podamos tener en la cabeza, no necesitamos un partido de derechas porque nosotros no somos de derecha, ¿no? Y esto yo creo que es algo que tenemos que tener todo claro, que la derecha es igual de enemiga que la izquierda.
Entonces, esta ventana de Overton no sirve para mover discursos políticos, sino que lo que verdaderamente sirve es para mover debates morales y debates éticos. Yo en el libro pongo el ejemplo del canibalismo, cómo pasa de lo imposible a lo improbable y de lo improbable a lo posible, a partir de diversas fases que ven explicadas en el libro. Y pongo el ejemplo del canibalismo porque es el ejemplo que se da en filosofía política y porque a pesar de buscar otros ejemplos no conseguí encontrarlos. Así que este es el ejemplo paradigmático que nos explica la ventana de Overton, ¿no? Entonces, esta ventana de Overton, ya os digo que mueve discursos éticos y morales, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos observar como sí, pues, no, los inmigrantes, tal, no sé qué. Yo creo que eso no es un tema político, ¿no? Lo que sí es un tema moral es el tema de la justicia social y la redistribución de la riqueza y que da la casualidad que este discurso nunca se mete dentro de la ventana de Overton, ¿no? Porque saben que es un tema que todos vamos a aceptar y que no es imposible. No es necesario pasarlo de lo posible a lo posible. Entonces, la derecha liberal, pues evidentemente no. Esta derecha que dice que es necesario su discurso, pues es mentira. No necesitamos su discurso porque nuestros debates y nuestros intereses van por otros caminos como el de la justicia social, la redistribución de la riqueza o la defensa de los derechos sociales de los trabajadores nacionales. Otra parte también de esta primera parte, otro tema, es cómo la democracia nos intenta desarraigar, ¿no? Cómo nos quita la identidad a través con el intercambio de lo que es el ius sanguinis por el ius solis. La democracia, pues uno de los temas que se toca es que el capitalismo es el brazo de la democracia, ¿no? Es uno de los brazos, la democracia es uno de los brazos del capital y que para poder controlarnos necesita seres absolutamente desarraigados, ¿no? Cuando eres una persona totalmente desarraigada es moldeable y ese poder ideológico puede moldearte como buenamente quiera. Entonces, para poder moldearte necesitas desarraigarte de tus creencias, necesitas desarraigarte de tu tierra, necesitas desarraigarte de tus ancestros y por eso se cambia el ius sanguinis por el ius solis. Yo creo que nadie meridianamente inteligente puede pensar que un papel te hace español, ¿no? Lo que te hace español es la sangre, son tus ancestros y es la tierra. Y eso es muy importante y yo creo que lo tenemos que defender. Y a colación de esto, otro de los temas es cómo la democracia nos intenta quitar la religión, ¿no? Al final, Europa, España, tiene unas creencias, tiene una base que poco a poco podemos observar cómo nos la están quitando, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo es el tema del Valle de los Caídos y cómo más tarde o más temprano van a querer quitar la cruz. Es muy importante en esto de desarraigarnos, pues quitarnos las creencias. Esto es algo que se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales porque siempre que un pueblo ha conquistado a otro, lo primero que le han quitado ha sido sus dioses y ha sido sus símbolos. Entonces, bueno, en esta primera parte también se habla de la democracia y la sexualidad, ¿no? Cómo la democracia poco a poco ha ido modificando la sexualidad de la población europea, ¿no? Porque al principio podemos observar cómo la homosexualidad, pues poco a poco se ha ido metiendo, la han ido metiendo con calzador y hoy parece que no ser homosexual es un delito, cuando es precisamente... podemos decir que lo revolucionario hoy en día es ser abiertamente heterosexual, ¿no? Y formar una familia. Y poco a poco podemos observar cómo la democracia también nos está metiendo el tema de la transexualidad, que yo creo que lo vamos a ver, por desgracia, lo vamos a ver cumplido, ¿no? Como más tarde o más temprano la pedofilia y la pederastia van a estar van a estar legalizadas porque este sí es un tema moral y por eso sí lo están metiendo en la ventana de Overton porque no es un tema político. Necesitan que la pedofilia y la pederastia pase de lo imposible a lo improbable y de lo improbable a lo posible para poder hacerlo realidad. No es un claro ejemplo más de que al final la ventana de Overton solo funciona para temas morales y éticos. Entonces, esta primera parte pues toca esos temas, también toca una parte de filosofía del lenguaje político, porque quería señalar las artimañas que utilizan los políticos para engañarnos, ¿no? Porque muchas veces pasan desapercibidas y yo creo que tenemos que darnos cuenta. Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo es que aquello de lo que se nombra es aquello que no se nombra es aquello de lo que no existe, ¿no? Porque podemos observar que al final parece que los delitos no los comete nadie, porque no dicen la nacionalidad de lo que los cometen, ¿no? La prensa, que es cómplice de este sistema, se calla. Entonces, bueno, parece que esos delitos no los comete nadie cuando esos delitos son cometidos por diversas nacionalidades y por diversas etnias que todos sabemos. Y entonces, bueno. La segunda parte del libro es un ejemplo paradigmático de lo que pasa en España, ¿no? Y de cómo la Constitución y el régimen del 78 y estos partidos políticos están destruyendo la nación. Uno de los primeros temas de esta segunda parte es la Constitución, ¿no? Cómo se la saltan a la torera. Por ejemplo, nos dicen que todo español tiene derecho a una vivienda. Esto no es así.
todos los españoles tienen derecho a una vida digna. Esto no es así cuando hay muchas familias que tienen que... Muchas familias de trabajadores que tienen que decidir entre comer o poner la calefacción en invierno, cosa que es absolutamente grave. Otro de los temas que se toca en esta segunda parte son los partidos políticos españoles y cómo vivimos en un sistema bipartidista, ¿no? Porque aunque haya muchos partidos, el sistema sigue siendo bipartidista. Podemos observar cómo los descontentos de la población se han ido canalizando tanto izquierdas a derechas. El descontento que surge en el 15M por parte de la izquierda lo canaliza Podemos primero y después Sumar. Cuando el sistema ya no necesita Podemos, se lo carga y crea otro como es Sumar para poder seguir canalizando ese descontento de la izquierda para que al final el partido hegemónico de la izquierda, pues que es el PSOE, siga gobernando. Pero esto también pasa en la derecha, cuando pasa todos los escándalos del PP, el sistema necesita crear un partido muleta, primero lo hizo con Ciudadanos, y una vez que ya de Ciudadanos estaba muerto, ya no podía hacer nada, tuvo que crear a Vox, que ahora es el partido muleta actual, para que al final siga gobernando el PP en diversas comunidades y si vuelven a ganar las elecciones generales dentro de X años, pues gobernarán con ayuda de Vox. Estos partidos muletas que lo único que hacen es canalizar el descontento de la población para que el sistema bipartidista se retroalimente y siga funcionando. Otro aspecto es el del régimen del 78, ¿no? La Constitución, la monarquía, cómo están deteriorando a la nación. Hoy en día la monarquía es algo totalmente obsoleto y que solo representa a la sociedad burguesa y liberal de la época. En este sentido no tiene mucho sentido que se siga manteniendo. Pero como estamos atados por la Constitución, esa Constitución que destruye a la nación, pues no se puede hacer nada y tenemos que seguir aguantando una monarquía que lo único que hace es quitarnos recursos a los españoles y que se podría estar dedicando a otro aspecto. Dentro de esta segunda parte habla Sandro Algaba, ¿no? De su experiencia política con un partido nacionalista identitario. Primero fue con España 2000 y después con Hacer Nación y cómo se llegó en San Fernando de Henares a llegar a tener un concejal, ¿no? Como Sandro pues estuvo durante 2 legislaturas, 8 años, dando voz a los españoles más necesitados en San Fernando de Henares y también yo creo que éramos un altavoz a nivel nacional, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que yo soy de San Fernando de Henares y en cierto modo pues partícipe de todo lo que pasó. Entonces, bueno, en esta segunda parte se recoge todas las vivencias de lo que pasamos y de cómo llegamos junto con la gente de Alcalá, con Rafa Gipol, Nono y todos aquellos que no voy a nombrar a todos porque seguramente me deje algo, a los que doy las gracias, sobre todo por haberme ayudado a seguir con mi militancia, ¿no? Siempre les llevaré en mi corazón, porque ha sido gente muy importante, no solo para mí, sino para toda la gente de San Fernando. Alcalá ha sido muy importante en nuestro devenir político y cómo a través de ellos llegamos a esta situación. Yo creo que es en el libro se narra y para mí es una de las mejores partes del libro porque refleja las verdaderas inquietudes de unos chavales que querían y necesitaban y tenían esa necesidad de ayudar a su pueblo, de ayudar a sus conciudadanos y de ayudar a su gente, ¿no? Porque al final la ayuda municipalista es la que te permite tener un trato directo con tus vecinos. Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que presentarnos a las elecciones porque queríamos ayudar al panadero, queríamos ayudar al carnicero, queríamos ayudar al frutero, queríamos ayudar al mecánico, queríamos ayudar a la señora que tiene la tienda de abajo, ¿no? Al final nos presentamos a las elecciones y conseguimos sacar un concejal 2 veces y yo creo que es una de las partes más bonitas del libro, ¿no? Y sobre todo por cómo la cuenta Sandro. Y por lo demás, pues os dejo ya que descubráis el libro. Os vuelvo a dar las gracias a todos los que os habéis acercado y a todos aquellos que a través de este vídeo os acerquéis a Contrademocracia. Espero que lo disfrutéis y muchas gracias a todos.